Bien, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar acerca de los procesos psíquicos en su primera parte. ¿Ya? Los procesos psíquicos son aquellos que nosotros buscamos cómo tener contacto con la realidad objetiva que tenemos. Es un recurso que las personas tenemos para adaptarnos al mundo, nuestro comportamiento, o sea, nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Esto nos permite modificar nuestro ambiente y nuestra realidad para adaptarnos a lo que ocurra en nuestro entorno. Para eso se utilizan mucho lo que son los procesos psíquicos. Ahora, ¿qué podrían ser esos procesos psíquicos? Aquí voy a mencionar 8 procesos psíquicos básicos, ¿verdad? Primero está la sensación, que es la capacidad que tiene el ser humano de captar a través de los 5 sentidos todos los estímulos que puede haber. La percepción, que prácticamente es la interpretación de lo que fui capaz de captar a través de los 5 sentidos. El lenguaje, que es la forma que yo tengo de comunicarme con el mundo. El pensamiento, que son todos los conocimientos que yo tengo y únicamente los puedo sacar a través del lenguaje. La atención, que puede ser voluntaria e involuntaria, la cual me permite a mí ponerle todo el interés, cuando es atención voluntaria, a algo que llama mi atención. E involuntaria es cuando está a mi alrededor ese estímulo, pero no es capaz de impactar. La memoria, que es el lugar donde se guardan todos los conocimientos que podemos tener. La memoria también es la actualización de algo que pasó en el pasado. La motivación, que es lo que todos necesitamos como seres humanos para poder vivir y salir adelante. La emoción, que puede ser cualquier tipo de emoción, tiene un tiempo de duración bastante corto, que es efímera, pues aparece y desaparece. Los procesos psíquicos, sea de la naturaleza que fueren, dice, elementales o complejos, siempre son reflejos de la realidad objetiva. ¿Qué es la realidad objetiva? La realidad objetiva es todo aquello que me rodea en ese momento, todo aquello que está en mi medio circundante, todo lo que está a mi alrededor. Esa es mi realidad objetiva. Por ejemplo, si yo estuviera ahorita en mi casa y estuviera haciendo demasiado calor, esa es mi realidad objetiva, mi casa con demasiado calor. Si estuviera haciendo frío, pues es mi realidad objetiva. Si estuviera demasiado iluminada mi casa, esa es mi realidad objetiva. En síntesis, la realidad objetiva es todo aquello que me rodea en un momento dado. Dice también que tiene que ver también los procesos psíquicos con las funciones del cerebro, ¿no? Y aparecen sobre la actividad práctica de los hombres. Esas funciones del cerebro vamos a estudiarlas y vamos a analizarlas un poco para que veamos cómo funciona el cerebro de acuerdo a los procesos psíquicos. Los procesos psíquicos podemos, a nivel por cuestiones didácticas, las podemos organizar de la siguiente manera. Existen procesos de adquisición de conocimientos, existen procesos de conservación de conocimientos, existen procesos de organización de conocimientos, existe la elaboración de conocimientos y también existen los procesos afectivos. Cada uno de ellos lo voy desglosando poco a poco para que los vayamos interpretando. Los procesos de adquisición, miren, son dos básicamente, la sensación y la percepción. Repito, la sensación es el proceso psíquico primario de la actividad psíquica. ¿Qué quiere decir? Es todo aquello que yo soy capaz de captar a través de los 5 sentidos, ¿verdad? Toda información que yo tenga en la cabeza tiene que haber pasado primero por alguno de los sentidos. No hay nada en mi cabeza como información que antes no haya pasado por alguno de los sentidos, ya sea la visión, ya sea el olor, el olfato, ya sea el gusto, ya sea la parte auditiva, ya sea la parte táctil o la parte gustativa. Eso es siempre, ¿verdad? No hay nada, ninguna información en mi cerebro que antes no haya pasado antes por alguno de mis sentidos. Luego viene el otro elemento de los procesos psíquicos, que es la percepción. La percepción es el reflejo del conjunto de cualidades y partes de los objetos y fenómenos de la realidad que actúan directamente sobre los órganos de los sentidos. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Porque se oye complicado. Para hacerlo bien sencillo, la percepción es la interpretación que yo haga acerca de lo que capté a través de cualquiera de los 5 sentidos.
Por ejemplo, la percepción es el manejo, darle significado, darle interpretación a alguna información que yo ya tengo en mi cabeza. Por ejemplo, imagínense ahorita ustedes están sentados en su casa, cierren los ojos un ratito e imagínense una rica minuta de limón con sal y imagínense a la persona que está procesando esa minuta, que en ese momento ha puesto el hielo y le está dejando caer sobre el hielo el jugo de limón, que lo está diluyendo sobre la minuta, y que luego después de eso agarra la sal, el chile, el alguaste, ¿verdad? Y la cuchara para que usted empiece a saborear esa rica minuta. Solo la estamos imaginando, ¿verdad? Pero la percepción nos permite interpretar lo que yo estoy diciendo. A ustedes les está entrando el estímulo a través de los oídos, ¿verdad? Me están oyendo a mí. No estamos visualizándola porque no tenemos la minuta enfrente, pero por los oídos sí la estamos prácticamente auditando. Bueno, ¿qué pasa ahí? La interpretación que se hace a través de la percepción permite de que esa información que está entrando por mis oídos sea inmediatamente visualizada por mi cerebro. Le aseguro que muchos de ustedes, en el momento en que yo estaba mencionando la parte del limón, salivaron, ¿verdad? Han de haber sentido como agua en la boca para sentir esa sensación de que están probando el limón, ¿verdad? Pero eso es porque esa información ya la capté yo alguna vez, ya tuve una experiencia de probar la minuta de limón, y a través del sentido del gusto yo guardé esa información en mi cerebro como sabe el limón, ¿verdad? Lo ácido que hace que yo salive, ¿verdad? Y entonces, que quieras o no, pues esa información ya la tengo, simplemente la estoy retomando de mi cerebro a través de la interpretación, que es el otro elemento, que es la percepción, ¿verdad? Repito, sensación es todo aquello que yo soy capaz de captar por cualquiera de los 5 sentidos. No hay nada en mi cerebro, ninguna información en mi cerebro que antes no haya pasado a través de cualquiera de los 5 sentidos. La percepción es la interpretación de todo aquello que yo fui capaz de captar a través de los 5 sentidos. La palabra clave en la percepción es la interpretación, ¿verdad?, que yo haga de la información recibida. La sensación es un proceso psíquico primario, o sea, todos estamos pendientes de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos siempre están ávidos a ver qué está pasando, ¿verdad? Si es un sonido, pues es el auditivo, ¿no? Si es un olor agradable o desagradable, pues es el olfativo, ¿no? Si es un color que llama mi atención, pues es el visual, ¿verdad? Si es el que tiene algún sabor o lo que sea, es el gustativo, ¿no? Y el mayor de todos los sensores que nosotros tenemos es el táctil, ¿verdad? Porque ese está en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Usted siente perfectamente cuando un zancudo le está picando el dedo gordo del pie, ¿verdad? O siente cuando algún animalito le cayó en su pelo y usted lo está sintiendo a través de que el cabello se está moviendo, y entonces usted detecta que hay algún objeto extraño en su cuerpo, ¿no? Entonces uno detecta rapidito. Por eso es el mayor sensor que nosotros tenemos, que es nuestra piel, ¿verdad? Dice también que es el proceso psíquico primario. ¿Por qué? Porque es el primero que tiene contacto con la realidad objetiva. Es todo el conocimiento de la realidad y arranca desde el proceso elemental de la sensación. No hay nada en mi cerebro que antes no haya pasado por alguno de mis sentidos. La percepción es el reflejo del conjunto de cualidades y partes de los objetos. La sensación ve a los objetos como un todo. La percepción lo ve en partes, lo secciona, lo analiza, lo sintetiza, ¿no? De los objetos y fenómenos de la realidad que actúan directamente sobre los órganos de los sentidos. La visión capta todo el panorama globalmente, con todo lo que está a la visión de mis ojos. Pero la percepción no, la percepción ya le busca qué cualidad o qué calidad tiene esto, qué cantidad de color tengo, qué calidad de color tengo, ¿verdad? Y qué color me llama más la atención que el otro. Entonces ya está separando prácticamente el todo.
¿Qué busca la percepción? Mire, la percepción es capaz de, como característica, identificar todas aquellas cualidades aisladas que tienen los objetos. Color, sabor, textura, liso, grueso, salado, duro. Usted puede pasar la mano sobre la mesa y usted sabe si eso está liso o está totalmente romo o rústico, ¿verdad? Como usted quiera llamarle. Si es aguado, si es duro, ¿verdad? Si es grueso, si es delgado. Su tacto lo puede inmediatamente identificar y el que lo procesa es la percepción. Por su medio, dice, en cuanto además conocemos los estímulos provenientes de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, somos capaces a través de la percepción saber si tenemos un dolor en la cabeza, identificar qué clase de dolor es, ¿verdad? Pensamos inmediatamente en una migraña, pensamos en la sinusitis, pensamos en la rinitis, pensamos en los ojos. Según donde sea el dolor, así va, donde esté focalizado el dolor, nosotros podemos inmediatamente interpretar por qué es que se está dando ese dolor. Ya, nos duele el estómago, nosotros sabemos que el estómago es delicado, ¿no? Hay gente que dice que el estómago es el segundo cerebro del cuerpo, ¿no? ¿Por qué razón? Tú estás mal del estómago, se acaba todo, ¿no? Por mucho cerebro que tú tengas, ya no puedes actuar, ¿no? También la fatiga es otro, ¿no? Recordemos que yo les decía la vez pasada que la fatiga es más mental que física, ¿no? Porque es cuando ya se sobrepasó el límite de capacidad que pueda tener, la capacidad física que pueda tener una persona. También la excitación, ¿verdad? La excitación no es lo que están pensando muchos de ustedes. La excitación es encontrar un estímulo que sea capaz de provocar una reacción en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una excitación podría ser el temor, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han pasado ustedes? De repente sienten como una especie de escalofrío. Entonces, ¿qué está pasando? Mi cuerpo, mis sensores se están preparando para algo que no sabemos. E inmediatamente escuchamos bastantes ruidos, ¿verdad? A veces somos capaces de ver objetos, ¿verdad? Y entonces empezamos nosotros a excitar nuestro cuerpo en el sentido que tenemos bien estimulado todos los sentidos. No es otra cosa, ¿verdad? No está pensando otra cosa. Algunas condiciones fisiológicas que se necesitan para que se dé la sensación, ¿verdad? Primero tiene que haber un estímulo. Recordemos que la connotación, un estímulo produce siempre una respuesta. Y si ese estímulo produce una respuesta, tiene que haber involucrado algún órgano que participó en la realización de la respuesta. También se necesita que la estimulación sea en el receptor adecuado. Por ejemplo, si yo quiero saber de qué sabor es el sorbete, no me lo voy a meter en la oreja, ¿no? Ni me lo voy a pasar por mi cuerpo, ni lo voy a oler. Ya, lo voy a gustar, ¿verdad? Entonces voy a saber yo, porque si yo ya tengo información sobre los sabores en mi cerebro, inmediatamente voy a adivinar, ¿no? Mira, este sorbete es de vainilla, ¿no? También, que quede claro, todo funciona de acuerdo a la transmisión de estímulos nerviosos. ¿Cómo funciona eso? Mire, nuestro cuerpo tiene conexiones nerviosas, ¿verdad? Esas conexiones nerviosas se producen de neurona a neurona. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo veo que inmediatamente para mí, directamente hacia mis ojos, o sea, mi órgano del sentido, de la visión, detecta que viene un animalito extraño directamente hacia mi ojo, ¿verdad? E inmediatamente mi ojo lo detecta y manda la información al cerebro a través de una vía de impulsos nerviosos que se llama aferente. Esa va pasando de neurona en neurona a través de un proceso que se llama sinapsis, va pasando el estímulo nervioso hasta el cerebro por la vía aferente. ¿Qué quiere decir? Va de afuera hacia adentro, ¿no? Inmediatamente llega al cerebro, el cerebro procesa la información y manda una respuesta. Esa respuesta la manda a través de los impulsos nerviosos, pero a través de una vía que se llama eferente. La otra se llama aferente y esta se llama eferente. Cuando la información llega al músculo operador o efectuador del movimiento, inmediatamente tomamos acción, ¿verdad? Cerramos el ojo. Ya al cerrar el ojo, ya el animal que venía directamente hacia mis ojos ya no puede penetrar y dañar mi órgano de la visión, ¿ya? Entonces eso funciona así, ¿verdad?
Los impulsos nerviosos pueden ser rápidos o pueden ser lentos, ¿verdad? Nosotros también tenemos algunos que no necesitan ser procesados en el cerebro, pero a través de las células subcorticales o corticales se da la respuesta, ¿no? Son los famosos que nosotros le decimos reflejos, ¿verdad? De repente vemos algo y actuamos sin pensarlo tanto. No pedimos permiso primero al cerebro para actuar, sino que actuamos inmediatamente, se da la respuesta, ¿no? Pero eso sí, que quede claro. Todo estímulo siempre provoca una respuesta y va a involucrar algún órgano en esa respuesta. Así es como trabaja la sensación. ¿Qué condiciones psicológicas necesita también la sensación? Mire, necesita que el estímulo que llegue tenga algo que sea capaz de provocar en mí algún tipo de excitación, ¿verdad? Esa fuerza de entrada es básica. Si no, el estímulo no tiene la atención de parte de los órganos de los sentidos, entonces no va a haber respuesta, ¿verdad? También debo de saber yo la distinción de las sensaciones. Hay sensaciones de todo tipo, ¿no? Eso se llama cualidad. La otra se llama intensidad, esta se llama cualidad. También debo de saber yo qué clase de ejemplo de sensaciones dolorosas puedo tener, o sea, qué duración pueden tener. Imagínense un dolor de cabeza que usted lo ha cargado todo el día, entonces usted ya sabe de que algo está pasando que no es normal, pues. El tono afectivo que nosotros le podamos poner a aquella sensación, ¿verdad? Lo que vemos, oímos, sentimos, nos hace sentir tristes, alegres, enojados, coléricos, agresivos o lo que sea, ¿verdad? Por eso la parte sensitiva entra aquí, la parte afectiva entra aquí. ¿Por qué razón? Porque un estímulo puede provocar en nosotros diversos tonos de afectividad hacia los demás, de alegría, de tristeza, de lo que sea. También el contenido intelectual es cuando nosotros ya tenemos bastante información sobre ese tipo de estímulo, la respuesta va a ser mucho mejor, ¿verdad? Va a ser diferente, de mejor calidad, que cuando yo no tengo experiencia en algún tipo de estímulos. La percepción, dice, los objetos y fenómenos adquieren significación. Por eso decimos que la palabra clave cuando vamos a hablar de percepción es la interpretación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo información guardada en mi cerebro y le puedo dar significado o de qué se trata un estímulo que yo pueda recibir. La percepción constituye, oiga bien, la interpretación, la amplificación y una organización de aquel estímulo que yo recibí. Fíjese todo lo que lo va filtrando, ¿no? Lo interpreta, lo amplifica, o sea, lo hace más grande, y además de eso no lo deja que quede desordenado, lo organiza para irlo entendiendo mejor, ¿no? La percepción implica también la participación de las experiencias del aprendizaje y de la cultura del sujeto. Miren, cuando nosotros hablamos de experiencia, estamos hablando de que hemos tenido ya algunos procesos de aprendizaje. Si yo ya aprendí algo, eso lo voy guardando como conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento también lo voy a traslapolar después como experiencia. Por ejemplo, si yo me equivoco en algo, si yo hago alguna cosa y la hice mal, aprendo de que está mal, ¿verdad? Y la experiencia que tengo ahí es que no funciona así, ¿verdad? Vengo yo y trato de resarcir o corregir el error cometido. En ese momentito yo estoy aprendiendo de que se puede corregir y que puede funcionar perfectamente de X, Y, Z forma. Por lo tanto, eso me deja un aprendizaje que después se convierte en experiencia. Dicen que el ciego no cae dos veces en el mismo hoyo, ¿no? No cae dos veces en el mismo hoyo porque la experiencia que tuvo inicial, el aprendizaje que tuvo inicial de caerse en algún hoyo destapado, lo que sea, por su misma condición de ceguera, le causó bastantes dolores, le causó bastantes lesiones. Y entonces cuando él va caminando por la calle, él está pendiente, por aquí está el hoyo, por aquí está el hoyo, ¿ya? Él está listo porque ya tiene la experiencia positiva o negativa de que por ahí está el hoyo, por lo tanto él va ya con mucho cuidado, ¿verdad? En cambio nosotros no, los que vemos
como que nos descuidamos un poquito más, ¿verdad? Sabemos que nos caímos una vez en ese hoyo, pero como no vamos pendiente de él, o vamos pendiente del celular, o vamos de la plática, o vamos pendiente de todos los estímulos que estamos recibiendo a nuestro alrededor, nos descuidamos prácticamente de que el hoyo está por ahí y volvemos a caer en el mismo hoyo, ¿no? También dice, depende mucho de la cultura del sujeto. Miren, la cultura es todo aquello que el hombre ha hecho para mejorar la subsistencia del hombre. Por lo tanto, es algo que le sirve para mejorar su forma y su calidad de vida. Entonces, cuando ya tiene esas experiencias previas, la resolución de cualquier tipo de problema es diferente porque ya tiene bastante conocimiento por su misma cultura. No es la misma cultura de un país subdesarrollado a un país desarrollado, ¿verdad? La cultura es un poquito más elevada en el país desarrollado. ¿Por qué razón? Porque quieras o no, pues ha tenido mayor acceso a los conocimientos. Las características de la percepción, dice, son el resultado directo de la acción de los objetos sobre los órganos de los sentidos. Todo es captado a través de cualquiera de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Dicen por ahí, yo no sé, las malas lenguas, ¿verdad?, que los hombres tenemos 5 sentidos y las mujeres tienen 6. Eso no lo sé, eso vamos a discutirlo en su momento. ¿Por qué las mujeres tienen 6 y por qué nosotros los hombres solo tenemos 5? Las cualidades de los objetos se reflejan en el cerebro del hombre. ¿Por qué? Porque ya tuve un contacto anterior, ¿verdad? Inmediatamente es captado por los sentidos, esa información se va a mi cerebro y queda guardada dentro de mi cerebro, ¿no? Que ya vamos a hablar de esos procesos también. Dice también que se complementa y se perfecciona por las experiencias que el individuo percibe. Nosotros cada vez que estamos haciendo una misma acción, no la estamos repitiendo tal como es, como inicialmente la conocimos, sino que cada vez que la practicamos y cada vez que la repetimos, tratamos de hacerla mejor. ¿Qué quiere decir? La vamos tratando de perfeccionarla, ¿verdad? Vamos tratando de que la cosa nos quede mejor que la anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Pero estamos utilizando también, además, estamos utilizando los conocimientos previos que tenemos sobre eso. Por lo tanto, eso es donde entra aquella cosa que yo siempre les digo. Si lo hacen bien, hay que mejorarlo más todavía. Si lo hacen mal, hay que corregirlo. Si lo van a intentar, inténtenlo. Nunca dejen de intentarlo. Es mejor que lo intenten y no que se sientan fracasados desde el principio que no pueden. Depende además, dice, de otras características del sujeto perceptor. También los conocimientos previos son toda la información que yo ya tengo guardada. Por ejemplo, las necesidades que yo pueda tener como sujeto, ¿no? Si yo tengo una necesidad urgente de resolver un problema, lo resuelvo y busco todos los conocimientos posibles o la información posible para resolverlo. También la edad de la persona. Nosotros los adultos tenemos más experiencia. Mire, por eso es que en muchos países se da una especie de culto especial a la gente vieja, ¿no? La gente vieja son los sabios, ¿no? Son los que la gente llama los sabios. En muchas culturas los sabios son respetados. En nuestra cultura no mucho, ¿no? Aquí en nuestra cultura como que creen que la persona que ya tiene sus años o ya está vieja es una persona que ya no sirve. Los países desarrollados utilizan mucho eso, pero los países que tienen más cultura, arraigo cultural, sí valorizan eso. ¿Por qué decimos que los viejos son los sabios? Por una sencilla razón: los viejos se han equivocado más veces que tú y han corregido más veces que tú. Por lo tanto, han aprendido y han guardado experiencia más veces que tú. Por eso yo les pido que siempre tengan ese respeto por la gente mayor. La gente mayor tiene experiencia y la experiencia se adquiere a través del aprendizaje. Y el aprendizaje se adquiere a través de las repeticiones que yo tenga de las situaciones en la vida. También dice que tiene que ver con su condición social, ¿verdad? Situación de su clase social. Mire, sociológicamente se habla de un montón de clases sociales, pero yo sinceramente yo reconozco 3, ¿verdad? La baja, la media y la alta, ¿verdad? Todo el mundo pertenece a algún tipo de clase social. Ahora hay subdivisiones, la clase media alta, la clase media baja, esos son prácticamente cosas adornos, pero lo básico es la clase baja, la clase media y la clase alta. Ninguno de nosotros que está en la clase baja quiere irse más abajo todavía.
Eso no es cierto. Nadie quiere irse más abajo. Si yo estoy en la clase media, yo no quiero pasar a la baja, ¿no? Yo quiero pasar a la alta, pues. Y si estoy en la alta, no quiero bajar a la media. Quiero mantenerme ahí, o si es posible, superarme más dentro de mi misma clase social. Entonces, a veces se piensa de que la gente tiene mucha más capacidad de resolver problemas cuando tiene muchas más necesidades. Por ejemplo, que a una persona de clase alta que está acostumbrada a los lujos no es capaz de funcionar si no tiene su computadora en la mano, su teléfono celular o cualquier otro aditivo, ¿no? En cambio, los que son de la clase baja, que no tienen esas herramientas, son capaces de resolver un montón de situaciones, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los mecánicos, pero los mecánicos, la gran mayoría, no son gente que ha tenido una formación académica para ser mecánicos, sino que se llaman empíricos. Han aprendido a través de la práctica, ¿verdad? A través del ensayo y el error, ¿verdad? Han aprendido. Pero, ¿cuántos de nosotros somos profesionales? Somos profesionales y vamos en nuestro carro y nuestro carro se nos arruina. ¿A quién llamamos? ¿A alguien superior mentalmente a mí? ¿O a alguien inferior mentalmente a mí? No, voy a llamar al mecánico, que el mecánico es el que tiene los conocimientos sobre cómo puedo resolver mi problema con mi vehículo. Y aunque sea una persona que no estudió nunca en una escuela, sino que todo lo aprendió empíricamente, ¿no? En ensayo y error. La integridad dice ya que el estímulo complejo tiene distintas propiedades que consta de varias partes, pero se percibe como un todo. Mire, cuando la sensación capta una información, la capta como un todo. ¿Ya? Cuando esa captación que yo hago del todo pasa a la etapa de la percepción, ese todo se convierte en varias partes, que luego puedo percibirlo después como un todo único, ¿verdad? Pero primero hay que verlo globalmente. Luego lo voy a parcializar para interpretarlo y analizarlo, y luego lo voy a volver a reunir otra vez porque era un todo desde el principio. El proceso de conservación, este es el segundo proceso que tenemos aquí ahorita. El proceso de conservación está compuesto solo por un elemento, que es la memoria. La memoria es la actualización de aquello que existió en el pasado. Mire, pasado es el minuto que ya pasó, ya pertenece al pasado. Todo lo que ya pasó desde el momento en que yo estoy aquí es pasado, ¿ya? Ahora, si yo quiero buscar la información que yo tengo guardada desde saber desde cuándo, lo voy a poner con un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no tuvieron un juguete preferido cuando estaban chiquitos? ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía una colección de carros Mack-Porsche, que eran unos carros de metal chiquitos, que cuando era Navidad mi papá me llevaba a un almacén, era ¿cómo se llama? Pepe, no sé qué se llamaba el almacén que quedaba en el mercado, y me decía, escoge cuál carro querés hoy. Yo quiero este, ¿verdad? Yo lo elegía, ¿no? Entonces, ese carro, yo tenía toda mi colección de carros, pero dentro de todos los carros yo tenía un carro que era un carro precioso de color así rojizo, ¿verdad? Que yo lo cuidaba tanto y lo limpiaba como que fuera mi carro, ¿no? Y lo conservaba tanto, mire, yo lo limpiaba, lo lavaba, lo ponía. Yo los tenía todos en exhibición, todos los tenía guardados, porque no me atrevía, pero ni a jugar con ellos porque no quería dañarlos. Eso sucedió hace como 50 y pico o 60 años, ¿no? Quizás tenía 5 o 6 años yo. Y todavía me acuerdo del carro, ¿no? Era un carro precioso, ¿no? Que yo decía que era el carro que yo iba a tener cuando yo fuera grande, ¿no? Y me acuerdo de él. Estoy hablando de algo que pasó hace 40, casi 50 años, ¿no? Quizás más, ¿no? Y todavía me acuerdo. Entonces ese recuerdo yo lo traje y lo actualicé el día de hoy contándoselo a ustedes. La memoria funciona así, ¿no? La memoria va almacenando toda la información que yo soy capaz de recopilar y la va guardando. Cuando yo la necesito, la saco. Ahorita acabo de sacar mi carro del pasado, ¿ya? Mi juguete preferido del pasado. Lo acabo de rescatar desde hace 40, casi 50 años de estar guardado. Entonces, eso es memoria. Memoria es la actualización de lo que existió en el pasado, ¿ya? Si yo estoy estudiando, estoy guardando esa información dentro de mi memoria. Cuando la necesito,
yo la busco, ¿verdad? Porque la memoria también está organizada. Y ahorita vamos al que sigue. El proceso de organización de la información en mi cerebro pasa por varios elementos. Uno de ellos es la memoria, ¿no? Lo que estamos diciendo. Es el reflejo de lo que existió en el pasado. Otro de ellos es la atención, la cual puede ser que es el reflejo selectivo de la actividad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Yo elijo a qué le voy a poner atención, ¿verdad? Es ahí donde aplica aquella cosa entre oír y escuchar, ¿verdad? Que es una gran diferencia, ¿no? Yo puedo oír todos los ruidos que están a mi alrededor, pero no les estoy poniendo atención. Yo puedo escuchar lo que tú me estás diciendo a mí y te estoy poniendo toda mi atención. El oír se convierte en un tipo de atención involuntaria y el escuchar se convierte en un tipo de atención voluntaria. La inteligencia, otro de los elementos del proceso de organización, es la capacidad, dice, de dar respuestas a situaciones nuevas. Yo soy capaz de sacar de mi cerebro la información que necesito para solucionar un problema inmediatamente. Y el aprendizaje, que es un cambio relativamente permanente de comportamiento, es porque el aprendizaje comienza desde que tú estás en el vientre materno, estás recibiendo emociones de tu madre y estás aprendiendo, ¿no? Y saliste al mundo y seguís aprendiendo. Y vas a seguir por todo el camino durante el mundo y vas a seguir aprendiendo. El aprendizaje es un proceso que comienza desde que estás en el vientre materno y termina hasta que te mueres, ¿verdad? Hasta ahí aprendo yo a cómo morir. Nadie, creo yo, de ustedes pasa ensayando. Ahora me voy a morir así, ahora sí, ¿verdad? Ahora para acá. No. Te vas a morir y vas a aprender cómo morirse en el momento, ¿verdad? En el momento en que te toque. Entonces, todos estos elementos, la memoria, la atención, la inteligencia, el aprendizaje, forman parte del proceso de organización. Mire, en el proceso de adquisición, la información la estoy mandando a mi cerebro acanastada, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo tantas cosas y captando tantas cosas a través de los 5 sentidos y la voy metiendo allá a la memoria y ahí las estoy guardando, están todas desordenadas. Entonces viene el proceso de organización, así como cuando usted está trabajando en su computadora, que tiene el CPU, ¿verdad? Y entonces usted tiene toda la información metida en el CPU y luego usted empieza a organizarlo en carpetas, ¿verdad? Dice la carpeta de esto, la carpeta de lo otro, la carpeta aquí, la carpeta allá. Entonces, el proceso de organización hace eso. La memoria tiene todos los conocimientos que ya pasaron. La atención es a qué cosas le puse más interés, ¿verdad? La inteligencia es cómo resolver cualquier tipo de problema que se me presente, ¿verdad? Y el aprendizaje, que es el proceso que yo traigo desde que estaba en el vientre materno y termina cuando yo me muera. Toda la información es aprendida. No crean ustedes que si ahora se acuestan sobre el libro de anatomía y fisiología, todos los conocimientos del libro, del tomo grandote, va a entrar por ósmosis a través de la almohada en su cabeza. Eso no es cierto. Tienen que leerlos, tienen que aprenderlos, tienen que guardar la información en su cerebro, tienen que ponerle atención a lo que están haciendo y utilizarlos en el momento en que lo necesiten, ¿verdad? Para resolver problemas. Y tener esa información siempre bien a la mano, porque cuando la necesitan, solo la sacan, ¿verdad? Solo la sacan de su CPU personal. Un recurso que las personas tenemos para adaptarnos al mundo es nuestro comportamiento. Mire, ya lo hablamos con la personalidad, ya lo hablamos con el estrés, qué actitud debo tener, ya lo hablamos qué imagen debo vender con la personalidad. Esa es la forma en que nosotros nos adaptamos al mundo, a través de nuestro comportamiento. Esto nos permite a nosotros modificar nuestro ambiente y nuestra realidad para adaptarnos a lo que ocurre en nuestro entorno. El ser humano tiene esa cualidad bien importante, se llama adaptabilidad. Nosotros somos adaptables a cualquier situación, ¿ya? Ahora estamos viviendo aquí, mañana podemos estar viviendo en Alaska, pasado mañana podemos estar viviendo en el África, y como sea, nosotros nos vamos a ir adaptando al lugar donde nos toque vivir. No nos vayamos tan lejos, aquí en el país. Imagínense que usted está tan adaptado a su casa, con su cuarto, ya, con su almohada, con su cama, con su televisor ahí, ya, con su aparato de sonido para oír música, lo que usted quiera hacer, ya, y usted solo en su cuarto. Y de repente resulta de que no hay trabajo aquí en Santana, sino que lo mandan a trabajar
a la Unión, ¿verdad? Donde hace un calor infernal, donde la gente que está allá usted no la conoce, sino que simplemente usted llega como elemento nuevo y se tiene que adaptar a las formas y costumbres de la ciudad, ¿verdad? O del pueblo donde le toque vivir. A lo mejor no va a tener un cuarto solo para usted, va a compartir cuarto con un montón de gente. Entonces uno no sabe qué le va a tocar. La vida te depara tantas cosas, pero el hombre, por su naturaleza, tiene esa cualidad, que es la adaptabilidad a cualquier parte donde le toque moverse y también poderse adaptar a su entorno. El proceso de organización de conocimiento, la adquisición sensoperceptiva. Cuando yo hablo de sensoperceptiva, estoy hablando de una palabra compuesta en la cual entran dos elementos, la sensación y la percepción. La adquisición sensoperceptiva de conocimientos y la acumulación y conservación de los mismos no podrían haber sido suficientes para que el hombre transformara la naturaleza y se transformara a sí mismo. Mire, nosotros somos productos de todos los aprendizajes que los hombres hemos ido acumulando a través de la vida, ¿no? El simple lapicero que usted tiene en su mano, ese es un desarrollo tecnológico que ha venido desde que se usaba la tinta y una pluma de un ave, ¿verdad? Y con el canutero se escribía, ¿verdad? Antes se escribía con las piedras y golpeándolas o lo que sea, ¿no? Ahora se usaba el canutero. Poco a poco se fue mejorando la tecnología y ahora hemos llegado a una tecnología que usted la carga en su mano, ¿verdad? El lapicero es tan sencillo. A alguien se le ocurrió, ¿verdad?, que la tinta bajara por gravedad y en la punta le puso una pequeña bolita que cuando usted va escribiendo va dando vueltas y se va untando de tinta y eso va dejando que la tinta vaya quedando plasmada en el papel. Si usted pone el lapicero al revés con la punta para arriba, la gravedad no funciona y el lapicero no le funciona. Pero si usted lo baja, pues por gravedad tiene que bajar la tinta. Y al llegar la tinta donde está la ruedita, la chibolita que está ahí en la punta, ustedes la pueden ver ahorita si quieren, se van a dar cuenta que esa bolita está dando vueltas y cada vez que da vueltas, cuando usted lo frota en el papel, lo que está haciendo es untándose de tinta para ir dejando la marca que nosotros queremos en el papel. Necesariamente, dice, el hombre tuvo que organizar todo lo que conocía y acumulaba. Mire, el hombre siempre ha venido como un acumulador de información. Y entonces ahí pasamos a una palabra bien chula que todo el mundo ocupa y cada vez que yo pregunto sobre lo que es cultura, la gente dice, no, mire, la cultura es los bailes típicos. No, mire, la cultura son las pupusas, son los tamales. No, la cultura es todo aquello que el hombre ha hecho para mejorar la subsistencia del hombre. Cultura es la silla donde tú estás sentado. Antes no era una silla, era una tabla, ¿verdad?, que te dejaba plana la espalda y plana las nalgas también. Ahora ya son ergométricas, ¿verdad? Tú tienes y se acomodan a tu espalda para que tú no tengas dolores de espalda y que tus nalgas no salgan planas, ¿verdad? Entonces, a través de toda la información que hemos ido pasando de generación en generación, la cultura se ha ido modernizando. Ahora tenemos una cultura tecnológica. Imagínense qué va a pasar con los hijos de sus hijos, ¿verdad? Si hemos llegado al extremo de que en mi época yo alcancé a ver todavía la primera computadora que ocupaba todo un cuarto, ¿verdad?, y trabajaba a través de unas tarjetas que eran perforadas por una máquina y eso se llamaba IBM, ¿verdad? Y después esa computadora tan grandota se volvió en un televisor así grandote, un gran cajón, ¿verdad?, que ocupaba parte de tu cuarto. Y ahora, si nosotros nos queremos venir a la actualidad, mire, cada uno de ustedes en su teléfono carga una computadora completa, pues. Si usted busca alguna información, puede buscarla en su teléfono. No necesita tener una computadora de mesa o una tablet o una laptop, ¿verdad? No necesita eso. Ahí en su teléfono usted tiene una computadora que la carga en la mano. Hasta los teléfonos, como han evolucionado. Los primeros teléfonos celulares que existieron eran como unos ladrillos, ¿verdad? Entonces no los robaban tanto a uno porque uno era capaz de agarrar el ladrillo y aventárselo al ladrón, ¿verdad? Pero ahora usted, ¿cómo le lanza el iPhone no sé qué, ¿verdad? Así chiquitillo, ¿verdad? Mejor decirle al ladrón, mire, aquí está, ¿verdad? Porque risa le va a dar si usted le avienta un
un Android o un iPhone, ¿no? Es babosadas, no tiene nada de estructura prácticamente, porque los hacen bien livianos y los hacen bien chiquitos, pero son más modernizados, ¿verdad? Es una computadora completa, pues. Entonces, el hombre ha tenido que organizar toda la información que ha ido acumulando a través de la vida para ir mejorando la subsistencia del hombre. Ahora, en la atención, aquí tenemos ya los procesos que estábamos hablando. Tenemos la atención, que la atención puede ser voluntaria o involuntaria, que necesita de un volumen, de una intensidad, de una constancia, es un cambio, distribución o extensión, es distracción. ¿Cuándo es voluntaria? Cuando yo estoy poniendo toda mi atención directo a algo que a mí me interesa. Entonces, ¿cuándo es involuntaria? Son todos aquellos estímulos que están a mi alrededor, pero que no son capaces de impactarme. ¿Cómo puedo pasar de voluntaria a involuntaria? Eso no existe una frontera bien definida. No existe una frontera bien definida porque existen los distractores. Imagínense que yo le estoy poniendo toda mi atención a Ivette, por ejemplo, estoy oyéndole todo lo que Ivette me está diciendo y de repente me hablan y yo cambio la vista para otro lado, inmediatamente ese fue un distractor. Y ese distractor lo que hizo fue robarme la atención que Ivette tenía sobre mí. Entonces la atención voluntaria que yo tenía con Ivette se vuelve involuntaria. Y la atención involuntaria que yo tenía con el distractor se vuelve voluntaria en segundos porque me robó la atención por un distractor. El aprendizaje, ya lo decía yo, es un proceso largo que viene desde que estás en el vientre materno y termina cuando te mueres. Ahora, ¿qué tipo de aprendizaje hay? Hay tres. Está el sistemático, que es el que nosotros tenemos, que como su misma palabra lo dice, sistemático, tiene sistema, tiene metodología, sigue procesos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el requisito para ir a primer grado es haber pasado por la prepa o haber pasado por el kinder, ¿verdad? El requisito para segundo grado es haber pasado por el primero. El requisito para entrar a la universidad es que ustedes fueran bachilleres. El requisito para que usted pueda cursar una materia es la materia anterior, que era el prerequisito para esta materia, y así. Todo está ya sistematizado, ¿no? Todo, cada cosa ha sido puesta en su lugar. Ahora, ¿cuál es el asistemático? Siempre que ustedes escuchen esa palabra a antes de una palabra, quiere decir sin, ¿verdad? Asistemático quiere decir que no tiene sistema, sin sistema, ¿verdad? Ese es el empírico. El empírico está basado únicamente en la práctica. El sistemático está basado en la teoría. El asistemático en la práctica, ¿ya? La gente ha aprendido alguna destreza a través de la repetición de un proceso hasta que lo aprenden y lo dominan. Ese es el asistemático. Sin necesidad de haber tenido tanta teoría, ellos aprenden a hacer algún tipo de trabajo. Y está el combinado, ¿eh? El combinado es una combinación del sistemático y el asistemático, como el que tienen ustedes, que van a ser licenciados en enfermería, técnicos en enfermería, ¿ya? Que nosotros tenemos como modalidad en el trabajo que estamos haciendo del proceso de formación, es teoría y práctica, ¿ya? Las dos cosas, ¿verdad? Ustedes aprenden la teoría y luego van a la práctica y la ponen en práctica la teoría que aprendieron. Por eso se habla de que el aprendizaje puede tener tres tipos de formas. Sistemático, si sigue un sistema, el sistema educativo nacional comienza en el kindergarten y termina en el bachillerato. Luego viene la educación superior, que ya es la universidad. Usted puede llegar hasta donde usted quiera en la universidad. El asistemático es aquel que nosotros llamamos empírico. ¿Qué quiere decir? Se aprende a través de la práctica. El combinado es prácticamente una fusión entre la práctica y la teoría. La teoría recibe vida a través de la práctica y la práctica está fundamentada en la teoría. Luego hablamos de la inteligencia, que es otro de los elementos propios del proceso de organización. La inteligencia puede ser abstracta, puede ser concreta, puede ser artística, puede ser social, puede ser lingüística. Mire, hay como infinidad de inteligencia. Yo voy a mencionar más adelante 8. La abstracta, por ejemplo, cuando usted está en el bachillerato,
y le hacen una prueba psicológica de vocacional, ¿verdad? Eso, los resultados vienen diciendo, mire que, por ejemplo, a lo mejor usted tiene mucha facilidad para las matemáticas, para la química, para la física, entonces su inteligencia es de orden abstracta. ¿Por qué? Porque usted es capaz de armar cosas y desarmar cosas en la mente, ¿no? No necesita tocarlas. La concreta es cuando usted no tiene gran capacidad de abstracción, o sea, de poder resolver las cosas en la cabeza, sino que usted necesita tocarlas, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, en enfermería, en psicología, en medicina, se da también la parte concreta. Nosotros tenemos que tocar para poder saber cómo funciona. La artística, pues, es la capacidad que puede tener una persona de manejar algún tipo de instrumento musical o leer otro lenguaje bien especial que es la solfa, ¿no? Ese es un lenguaje totalmente aparte, ¿no? La solfa se lee igual y se interpreta igual en cualquier parte del mundo. Si yo le doy el carbonero en solfa a un chino, el chino lo va a tocar. Y si él me da el himno nacional de China en solfa, yo la voy a tocar porque yo sé leer solfa. Pero esa es también una especie de inteligencia. Otra que ponemos aquí solamente a nivel de ejemplo es la social. Por ejemplo, nosotros en enfermería, en la licenciatura, en los hospitales, en el sistema de salud, necesitamos tener mucha inteligencia social. ¿Por qué? Porque no estamos tratando con animales, estamos tratando con personas. Tenemos que tener buenas relaciones interpersonales con la gente. Sabernos llevar bien, saber interpretar su dolor, saber ayudarles, ¿verdad? Porque eso también es aprendido. Bien, vamos a la atención ahorita. La atención, decía yo, es el reflejo selectivo de la actividad cognitiva. Es a lo que yo le pongo todos mis sentidos en un momento dado, ¿ya? Eso se lo estoy tirando yo a esa actividad cognitiva, hacia aquellos objetos y fenómenos que cobran conciencia, o sea, son importantes para mí, ¿ya? Y eso es lo que se llama la atención, ¿ya? La atención, decía, puede obedecer algunas características. Por ejemplo, el volumen. La concentración depende de la cantidad de objetos hacia la que éste esté dirigida. Por ejemplo, mientras más reducido sea la cantidad de estímulos que yo estoy recibiendo, más atención le puedo poner a ciertas cosas. Por ejemplo, hay algunos que necesitan, cuando están estudiando en su casa, que su madre salga a la cuadra con un rótulo en la mano que dice: cállense por favor que mi hija está estudiando. Silencio toda la cuadra, Juanito está estudiando. Otros no, ¿verdad? Otros podemos hacer varias actividades en un momento dado porque estamos entrenados para eso, ¿ya? Yo soy uno, a mí me encanta la música y les digo, yo puedo estar trabajando con Carlos Santana puesto a todo volumen y no me molesta, pues no me distrae. Al contrario, me concentra más, ¿verdad? Ese soy yo, cada uno la maneja como quiera. La intensidad, dice, la intensidad es la tensión que se alcanza cuando se dan en alto grado las condiciones siguientes. Acción de los estímulos fuertes. Hay gente que necesita realmente que un estímulo sea impactante para poderle poner atención. El interés hacia el objeto o fenómeno. Bueno, si a mí me interesa, yo le pongo atención. El significado, la importancia que tiene para mí ese fenómeno, por lo tanto, yo le voy a poner atención. Entonces, esa es la intensidad, el grado de fuerza que tenga el estímulo que yo reciba en un momento dado. Así le voy a dar yo también el interés y el tipo de atención que le voy a dar, si es voluntaria o involuntaria. La extensión o distribución es cuando se atiende, dice, dos o más acciones en la misma forma simultánea. Mire, hay gente que es capaz de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Los hombres nos cuesta mucho, las mujeres no. Las mujeres pueden ir manejando y se van pintando la cara, ¿verdad? Se van haciendo la rayita de los ojos y yo no entiendo cómo que no les sale curva la rayita, ¿verdad? Si van manejando, ¿verdad? Pero ellas son capaces de hacer eso, nosotros no, ¿verdad? Nosotros somos capaces de parar porque a lo mejor no nos podemos subir el zipper del pantalón, ¿verdad? Somos capaces de parar el carro, ¿verdad? Bueno, la constancia se determina por una fijación prolongada de algo, de lo contrario a la constancia es la distracción. Mire, cuando yo me concentro en algo y estoy poniéndole la atención voluntaria a ese algo, eso es lo que se llama concentración. Esa constancia que yo tengo sobre algo. Pero hay un elemento que es el que daña esa concentración. Son los distractores.
Y los distractores pueden ser cualquier cosa, persona, objeto, lo que sea, ¿no? Imagínense cuando se hacían los exámenes presenciales, habían algunos compañeros, no sé, eso sucedió en una universidad allá en Chirilagua, ¿verdad? No es ni cerca de aquí de Santana, donde había gente que apenas le acabábamos de entregar la papeleta para el examen y ya estaba el compañero de atrás, ¿verdad? Dame la 2, dame la 2, dame la 2, espérate, voy a poner aunque sea el nombre, ¿verdad? O sea, eso no te permite concentrarte, ¿verdad? Y eso es un distractor, la persona que te está hablando cuando tú estás concentrada en algo, la persona que está tratando de llamar tu atención a como de lugar, ese es un distractor, ¿verdad? Esa es la distracción. Cambio, dice, es necesario para diferenciar la distracción del cambio o el paso de la atención a la actividad. Ese cambio se puede dar, que yo mi atención voluntaria la puedo pasar a ser involuntaria, provocado por un distractor, ¿verdad? Y la distracción, que es lo contrapuesto a la atención, es el sujeto que no puede mantener la atención. Mire, hay una enfermedad que se llama déficit atencional, ¿verdad? Y algunos le ponen, además de déficit atencional, le ponen con hiperactividad, ¿verdad? Y la hiperactividad es aquella persona que no puede estarse quieto, ¿verdad? Y más de eso tiene déficit atencional, está bien jodida la cosa, ¿no? No son capaces de mantener la atención 10, 15, 20 segundos, ¿verdad? Porque inmediatamente están haciendo algo y de repente oyen una mosca que anda volando y voltean a ver a la mosca y se le quedan viendo a la mosca. Luego pasó un zancudo, siguen al zancudo, pasó la señora gritando allá afuera de la que vendía pan, ponen atención a la del pan. O sea, no son capaces de mantener la atención con constancia si no pueden evitar a los distractores. Entonces, esa es la distracción. Pero ya patológicamente hablando, la distracción normal es cuando te roban la atención sobre algo. Bien, voy a llegar hasta ahí con esta presentación para que vayamos analizando todas las situaciones que se dan dentro de los procesos psíquicos. Espero que realmente podamos funcionar bien y que si hay preguntas, pues en la clase posterior lo vamos a aclarar. Cuídense mucho, hasta luego, muchachos.